Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 29 de enero del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985 con cobertura nacional y ya con una trayectoria de más de 35 años, a lo largo de los cuales hemos conservado en todos los casos el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes, todo conforme a estricto derecho. En este video vamos a responder a la pregunta formulada en los siguientes términos. ¿Deben registrarse en la contabilidad de las personas físicas sus ingresos y sus erogaciones personales? Bien, esta es la pregunta que vamos a tratar de dar respuesta en este video. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros el día 27 de enero pasado publicamos en nuestro canal de YouTube un video titulado "La discrepancia fiscal está vinculada a la declaración anual de ISR de las personas físicas", y en ese video vamos a tratar de ser breves. Nosotros sostenemos la siguiente postura. Nosotros decimos que las personas morales son una ficción del derecho, no existen en la realidad. Por lo tanto, las personas morales no tienen una vida personal, solamente tienen una vida de negocios, una vida comercial, una vida empresarial, y por eso cuando se lleva la contabilidad de una persona, pues como la persona moral solo tiene operaciones de negocios, operaciones mercantiles, ¿verdad? Obviamente en la contabilidad se deben registrar únicamente los ingresos del negocio, porque no tiene ingresos de otra naturaleza, y las erogaciones del negocio, porque tampoco tiene erogaciones de otra naturaleza, ya que es una ficción del derecho que no tiene vida personal. Entonces, pues, cuando llevamos la contabilidad de una persona moral, es correcto que en la contabilidad únicamente se registren los ingresos del negocio y las erogaciones del negocio. Sin embargo, nosotros sostenemos que, tratándose de personas físicas, aquí todo cambia por completo, porque la persona moral sí existe en la realidad. La persona moral sí tiene una vida personal ajena a la vida del negocio. Yo, Alejandro Ponce Rivera, soy una persona física y como desarrollo la actividad profesional, ¿verdad? Yo tengo ingresos de mi negocio y tengo erogaciones de mi negocio. Pero yo también tengo una vida personal y en esa vida personal realizo erogaciones y obtengo ingresos. Por ejemplo, un ingreso que no tiene que ver nada con mi negocio es si yo asisto al casino y en el casino obtengo un premio de 50,000 pesos, pues ese es un ingreso que yo, Alejandro Ponce Rivera, persona física, obtuve en el casino, que no tiene nada que ver con mi negocio. Asimismo, si yo le dono a mi hija 30,000 pesos, esa es una erogación que no tiene nada que ver con mi negocio, que es una erogación totalmente personal, en donde yo le estoy donando a mi hija 30,000 pesos, por decir algo. Entonces, pues, las personas físicas realizamos erogaciones personales que nada tienen que ver con el negocio y obtenemos ingresos que nada tienen que ver con el negocio. Por ejemplo, yo recibí una donación, yo recibí una herencia, vendí mi casa habitación, que nada tiene que ver con mi negocio. Son ingresos que yo obtengo en lo personal, ingresos ajenos a mi actividad profesional, a mi actividad grabada. Entonces, tratándose de personas físicas, cuando se lleva la contabilidad de una persona física, no se lleva la contabilidad del negocio, se lleva la contabilidad de la persona física. Por eso, cuando se lleva la contabilidad de una persona física, se deben registrar en contabilidad sus ingresos del negocio y sus ingresos
personales. También se deben registrar sus erogaciones del negocio y sus erogaciones personales, de tal suerte que en la contabilidad queden registradas absolutamente todas las erogaciones que realizó la persona física, tanto en su negocio como en su vida personal, y también deben quedar registrados en contabilidad los ingresos que la persona obtuvo en su negocio y en su vida personal. Ahora, ya que conocemos el total de erogaciones, incluidas las del negocio y las personales, cuando presentamos nosotros nuestra declaración anual de ISR, se deben tomar en consideración ese monto total de erogaciones, y los ingresos que se declaren necesariamente deben ser superiores al total de erogaciones que realizó la persona física, tanto en su negocio como en lo personal. Desde luego, esto va a ocurrir porque recuerden que en la contabilidad registramos los ingresos del negocio y los ingresos personales. Y la suma de estos ingresos, de ambos ingresos, tanto los del negocio grabados como los personales, ¿verdad? Todos esos ingresos, la suma debe ser superior a las erogaciones. Si nosotros, con base en nuestra contabilidad, que incluye todas las erogaciones y todos los ingresos, tanto del negocio como personales, elaboramos nuestro papel de trabajo para el llenado de las declaraciones, evidentemente nuestra declaración anual de ISR estará presentada a prueba de discrepancia, porque la suma de los ingresos del negocio grabados, adicionados con los ingresos personales exentos, esa suma debe ser superior a todas las erogaciones que la persona física realizó en su negocio y en su vida personal. Precisamente el artículo 91, que reglamenta la discrepancia, claramente señala que, 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, claramente señala que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Quiero hacer notar que el artículo 91, en su primer párrafo antes citado, no se refiere a las erogaciones del negocio o a las erogaciones realizadas en la actividad grabada. Habla de erogaciones. Por lo tanto, el primer párrafo del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere a todas las erogaciones que realizó la persona física en un año de calendario, incluyendo las erogaciones del negocio como las erogaciones que hizo a título personal cuando a sus hijos y a su ex esposa le paga, por ejemplo, una pensión alimenticia, ¿verdad? Incluye todas las erogaciones. Recordemos el principio general del derecho que estatuye que donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Entonces, si el artículo 91, primer párrafo, no se refiere expresamente a las erogaciones del negocio o a las erogaciones de la actividad grabada, como la ley no hace esa distinción ni esa precisión, nadie debe suponer que solamente se refiere a las erogaciones del negocio, sino que se refiere a todas las erogaciones, tanto las del negocio como las personales. Y bien, esto se confirma en el segundo párrafo cuando dice que para tal efecto también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, todos los gastos. Cuando yo pago la luz de mi casa, estoy haciendo un gasto. Cuando yo pago el gas de mi casa, estoy haciendo un gasto. Cuando yo pago el cable de mi casa, estoy haciendo un gasto. Cuando yo pago el teléfono fijo de mi casa, estoy haciendo un gasto, ¿sí? Entonces incluye los gastos tanto del negocio como los personales. También se considerarán erogaciones efectuadas las adquisiciones de bienes. Cuando yo compro una casa habitación, no tiene que ver nada con mi negocio. Sin embargo, estoy adquiriendo un bien. Ese pago por la casa habitación se toma como
erogación para efectos de la discrepancia. Si yo compro una lancha para cuando voy a la playa utilizarla en mi casa de playa, bueno, pues entonces esa plancha no tiene que ver nada con mi negocio, pero estoy adquiriendo un bien y el gasto es la adquisición de ese bien, se toma como erogación para efectos de la discrepancia. Los depósitos en cuentas bancarias. ¿Qué tal si yo abrí una cuenta bancaria de ahorro para pagar los estudios de mis hijos? Ahí estoy depositando. En esa cuenta no se usa en mi negocio, es una cuenta de ahorro para pagar los gastos, estudios futuros de mi hijo. No importa, la erogación, los depósitos en esa cuenta se toman en cuenta para efectos de la discrepancia. Y también dice aquí los depósitos en tarjetas de crédito. Si yo la tarjeta de crédito la utilizo para comidas, para viajes, para paseos, para conciertos, no importa. Todos los pagos que yo haga a esa tarjeta de crédito se consideran erogaciones para efectos de la discrepancia, lo que confirma que en la contabilidad debemos registrar no únicamente las erogaciones de el negocio, sino también las erogaciones personales de la persona física que nada tienen que ver con el negocio. Por último, el sexto párrafo del artículo 91 claramente señala que para conocer el monto de las autoridades de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido proporcionada por un tercero. Por ejemplo, el notario público que informé que yo compré una casa habitación de 6 millones de pesos. Esa erogación de 6 millones de pesos se toma en consideración como erogación para efectos de la discrepancia. Cuando la joyería informa que yo compré un reloj de 500,000 pesos, esa erogación se toma en cuenta para efectos de la discrepancia, ¿verdad? O porque haya sido proporcionada por otra autoridad. Si la autoridad catastral informa al SAT que yo pagué predial, si se informa que yo pagué agua, si se informa que yo pagué la reexpedición de mi licencia de manejo, la reexpedición de mi pasaporte, todas esas erogaciones por las cuales incluso ya se expide CFDI, son erogaciones que se toman en consideración para efectos de la discrepancia. Entonces, la ley nos exige que para que nuestra declaración esté perfectamente presentada, los ingresos que manifestemos del negocio y personales deben ser superiores a todas las erogaciones que realizamos en el negocio y en la vida personal. Si de pronto, sumadas las erogaciones del negocio con las de la vida personal, resulta que son superiores a los ingresos declarados, estamos en discrepancia. Entonces, pues, con base en esto, nosotros sostenemos que todos los ingresos personales ajenos al negocio y que todas las erogaciones personales ajenas al negocio deben registrarse en contabilidad. Aquí la cuestión a responder podría ser: ¿dónde vamos a registrar en contabilidad los ingresos personales y las erogaciones personales? Yo quiero comentarles que nosotros compartimos en los videos exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros no decimos una cosa en el video y hacemos otra cosa en lo personal. Nosotros en nuestra contabilidad, yo, Alejandro Ponce Rivera, en mi contabilidad registro los ingresos del negocio, los ingresos personales, registro las erogaciones del negocio y las erogaciones personales. ¿Dónde las registro? Bien, como bien lo saben todos ustedes, queridos y respetados amigos contadores públicos, ¿verdad? Hay bastantes sistemas de contabilidad en el mercado y los contribuyentes eligen cuál sistema de contabilidad es el que adquieren para llevar su contabilidad. A manera de ejemplo, y sin que suene anuncio comercial, bueno, pues tenemos el COI, Compact, etcétera, etcétera. Sí, bien. Bueno, pues bien, en cualquier sistema de contabilidad, los contribuyentes, aparte de las cuentas que ya vienen,
ahí consignadas en ese sistema de contabilidad, nosotros podemos crear las cuentas que consideremos necesarias. Nosotros podemos crear en ese sistema de contabilidad las cuentas que nosotros consideremos necesarias, y desde luego a esa cuenta especial nosotros le asignaremos el código agrupador del SAT que corresponda. Nosotros en nuestro sistema de contabilidad tenemos dos cuentas especiales que nosotros agregamos. Una que se llama ingresos personales y otra cuenta que se llama erogaciones personales, ¿verdad? Y en esas cuentas registramos exactamente los ingresos que obtengo, que nada tienen que ver con el negocio, y las erogaciones que realizo, que nada tienen que ver con mi negocio, ¿verdad? En los ingresos que nada tienen que ver con mi negocio, ¿verdad?, puedo consignar y consigno los préstamos que recibo, los pagos de préstamos o los pagos de deudas que recibo, los premios que obtengo en el casino, los donativos que recibo, las herencias que recibo, lo que obtengo por vender mi casa, habitación, etc. En esa cuenta especial ingresos personales consigno todos esos ingresos que nada tienen que ver con mi negocio. Y en la cuenta especial erogaciones personales consigno todas las erogaciones que realizo que no tienen que ver con mi contabilidad: viajes de paseo, gastos en el casino, viajes, compra de mobiliario para mi casa, habitación, el pago de luz de mi casa, el pago del teléfono fijo de mi casa, el pago del gas de mi casa, el pago de cables de mi casa. Ahí van exactamente registrados. Y además, como son registros contables, tengo que agregar la documentación comprobatoria que ampara tanto los ingresos como las erogaciones personales que no tienen que ver con mi negocio. Ahora bien, ¿cuál es el sustento legal de esa forma que yo tengo de proceder? ¿Cuál es el sustento legal? Bien, veamos el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Señala que las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Las personas físicas y morales que estén obligadas a llevar contabilidad deberán estar a lo siguiente. Y luego dice en la fracción 1, para efectos fiscales la contabilidad se integra por, y ahí viene una enumeración casuística: libros, sistemas y registros contables, etcétera, etcétera. Y ya casi al final dice que y las que obliguen otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Entonces, pues claramente en el apartado A, primer párrafo de la fracción 1 del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, claramente se indica que aparte de los elementos enumerados en esta fracción 1, también hay elementos adicionales que integran la contabilidad, y que estos elementos adicionales están expresamente consignados en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que está vigente desde 2014, ¿verdad?, establece que para los efectos del artículo 28, fracciones 1 y 2 del Código, se estará a lo siguiente. Apartado A. Los documentos e información que integran la contabilidad son, aquí están mencionados los elementos adicionales que integran la contabilidad. Bien, ¿cuáles son esos elementos adicionales? Bien, vamos a ver en la fracción cuarta lo que nos dice la fracción cuarta. Dice, los documentos e información que integran la contabilidad son, fracción cuarta, los estados de cuenta bancarios y la conciliación de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta,
correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente. Tratándose pues de persona física, forman parte de su contabilidad los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones de la persona física, tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente. ¿Sí está claro? Los estados de cuenta forman parte de la contabilidad. Ahora bien, en el apartado B del artículo 33, fracción 14, se señala lo siguiente: los registros o asientos contables deberán, fracción 14, permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias, incluidas las inversiones, tarjetas de crédito, de débito y de servicios, y las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente, y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras. Yo manejo tarjetas de crédito, por lo tanto forman parte de mi contabilidad los estados de cuenta de mis tarjetas de crédito bancarios, ¿sí? También manejo cuentas bancarias y también tengo tarjetas de débito. Con las tarjetas de débito y con las tarjetas de crédito yo realizo erogaciones que tienen que ver con el negocio. Puedo pagar papelería con mi tarjeta de crédito o de débito, puedo pagar una computadora, ¿verdad? Puedo pagar elementos que forman parte de mi negocio, como por ejemplo puedo pagar una calculadora, etcétera, etcétera. Pero también con esas tarjetas yo pago cuando asisto a un concierto, pago mis comidas, los viajes, etcétera, etcétera. Gastos personales. Cuando voy a asistir a una reunión, a una fiesta, con la tarjeta de crédito pago el regalo que voy a entregar y ese gasto es totalmente personal. En el estado de cuenta vienen todas las erogaciones, todos los pagos que yo realicé como gastos de mi tarjeta de crédito o pagos en mi tarjeta de débito. Ahí vienen todos los gastos, ¿sí? Esos estados forman parte de mi contabilidad. El contador los tiene a la vista y él sabe que forman parte de mi contabilidad esos estados de cuenta bancarios y además las conciliaciones y retiros, de tal suerte que en la contabilidad se debe señalar con claridad de dónde proviene cada depósito a mi tarjeta de débito, a mi cuenta bancaria con tarjeta de débito, y de dónde proviene cada pago a mi tarjeta de crédito, pago a tarjeta de crédito. Pero también debe haber una conciliación de los retiros, de todos los pagos que yo hice con mi tarjeta de débito, que algunos son erogaciones del negocio y algunas otras son erogaciones personales, no importa. En la conciliación se debe de señalar con toda claridad para cuál fue el destino de cada retiro, ¿verdad? Tanto el destino de los retiros que tienen que ver con mi negocio, como el destino de los retiros que yo realicé en mi vida personal. La contadora o el contador no puede nada más conciliar los retiros del negocio. Tampoco nada más debe conciliar los depósitos del negocio. Imaginemos que en ese estado de cuenta aparece un depósito de 30,000 pesos que me prestaron. Eso no tiene nada que ver con el negocio. Sin embargo, ahí está un depósito, es un préstamo que me hizo mi primo. Debe señalarse que es un préstamo de mi primo y debe quedar registrado en contabilidad. Si me dieron una donación de 50,000 pesos, ahí está el depósito, debe de señalarse claramente el origen de ese depósito, que fue una donación que me hizo mi hijo. Si en las erogaciones está pago de concierto de tal artista,
ahí se debe de poner, aunque ese gasto sea personal, se debe hacer la conciliación del retiro. Si está pago de una computadora, ese es un gasto del negocio, se debe hacer la conciliación respectiva. ¿Sí está claro? Desde luego, todos los depósitos en mi tarjeta de débito y todos los pagos de mi tarjeta de crédito que provienen de ingresos grabados, los debo registrar en la contabilidad de mi negocio, en las cuentas contables que procedan de acuerdo al catálogo del SAT. Y todos aquellos depósitos que provengan de préstamos, donativos, que me pagaron una deuda, que me pagaron un préstamo, que me saqué un premio en el casino, etcétera, todos esos ingresos personales deben registrarse en las cuentas especiales que yo aperturé en mi contabilidad y que el sistema de contabilidad me permite aperturar. Y desde luego las erogaciones que yo realizo, que le doné a mi hija, que fue un viaje a Cancún, que fui a un concierto, las erogaciones se van a registrar en mis erogaciones personales, ¿verdad? Las consultas al médico, todo debe de ir en mis erogaciones personales. ¿Sí está claro? De tal suerte que en mi contabilidad, día con día, se conocen los ingresos que yo obtengo en mi negocio y en lo personal, y las erogaciones que realizo en mi negocio y en lo personal. Así va estructurado todo eso. Vamos a ver si estamos en lo correcto, ¿verdad? El artículo 33, apartado A, dice: los documentos e información que integran la contabilidad son, fracción quinta, las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente. Yo, aparte de tener mi despacho de abogado, imaginemos que soy socio o accionista de una persona moral que se dedica a la empresa editorial. ¿Sí está claro? Yo soy socio. Eso no tiene que ver con mi actividad de abogado. No tiene que ver con mi actividad. Soy socio. Pues esas acciones, partes sociales, deben estar dentro de mi contabilidad. Deben estar registradas en mi contabilidad. Las debe tener en la contabilidad mi contador. Y también forman parte de la contabilidad los títulos de crédito. Por ejemplo, un pagaré. Alguien me firmó un pagaré cuando yo en lo personal, a mi primo le presto 30,000 pesos y me firma un pagaré. Esto no tiene que ver con mi negocio. Pero ese título de crédito forma parte de mi contabilidad y debe registrarse en mi contabilidad, y el préstamo, que nada tiene que ver con mi primo, tiene que estar registrado contablemente en mis erogaciones personales. En la fracción 8 del apartado A del artículo 33 del reglamento se señala que los documentos e información que integran la contabilidad son, fracción 8, la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios. No dice los actos, operaciones o actividades del negocio, sino todas las operaciones, actos o actividades, la documentación e información de los registros de todas las operaciones. Las realice yo, tratándose de personas físicas, las realice yo en el negocio o a título personal, todas esas operaciones deben tener la documentación e información de los registros. Esto es, si yo gané un premio en el casino, no nada más tengo el registro contable, debo tener el comprobante que ampara que yo obtuve un premio en el casino. Si yo me gané la lotería, no nada más debo registrar que me gané un premio en la lotería, sino que deben estar la documentación comprobatoria que demuestre que yo exhibí, que yo obtuve un premio en la lotería. Si yo compré un terreno, no nada más debe estar que compré un terreno por 3 millones de pesos, un terreno en la playa, ¿verdad? No, debe anotarse, deben señalarse ahí la escritura de compraventa de ese terreno, el cheque o la transferencia con la cual se pagó, etcétera, etcétera. Si yo
vendí mi casa habitación, no nada más registro, obtuve 2 millones por la venta de mi casa habitación, sino que debo tener la escritura de venta de esa casa habitación para demostrar que fue un ingreso exento. Entonces, pues, repito, desde luego debo de tener la información la documentación e información de los registros de todas las operaciones que yo realice dentro de mi negocio, pero también las que yo realice en lo personal. Bien. Luego en el apartado B encontramos del artículo 33, en el apartado B se dice: los registros o asientos contables deberán, fracción tercera, los registros o asientos contables deberán permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, contrato de donación que me dieron o contrato de donación que hice, los papeles de la sucesión donde yo recibí una herencia, el contrato de que compré casa habitación o de que vendí mi casa habitación. Debe de estar todo ahí, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, y luego dice la ley claramente, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones. Evidentemente, las erogaciones que yo realizo en lo personal y algunos ingresos que yo obtengo en lo personal no generan el pago de contribuciones, pero en la contabilidad, repito, los registros o asientos contables deben permitir la identificación de cada operación, acto o actividad, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate. De tal suerte que si yo estoy registrando como ingreso personal el pago de una deuda, debe de estar el documento que dio origen a la deuda, debe de estar la forma en que se me pagó la deuda personal, el contrato de que le presté a mi primo y la forma en que me pagó, probablemente la ficha de depósito con la que me depositó, el comprobante de la transferencia con la que me pagó, si es posible, copia de su estado de cuenta donde aparezca la transferencia o el abono, y desde luego mi estado de cuenta donde aparezca el ingreso del pago. Si yo le dono a mi hija dinero, debe de estar ahí el contrato de donación, la ficha de depósito o la transferencia con la cual le doné, el estado de cuenta de donde salió la donación y el estado de cuenta de mi hija donde recibió la donación, ¿verdad? Repito, y desde luego queda claro que le di la donación con transferencia. Si yo asisto a un concierto, debo tener los comprobantes de que asistí al concierto y además debo tener en el estado de cuenta el voucher con que pagué con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito y el estado de cuenta donde viene esa salida de dinero. Porque repito, los registros o asientos contables deberán permitir la identificación de cada operación, acto, actividad, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, y obviamente no se deben pagar contribuciones cuando las erogaciones que yo realizo o algunos ingresos que yo obtengo se obtienen en cuestiones personales totalmente ajenas al negocio. Luego, en la fracción cuarta del apartado B del artículo 33 se señala que los registros o asientos contables deberán, fracción cuarta, permitir la identificación de las inversiones realizadas, relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión. Entonces, yo puedo realizar inversiones en mi negocio, comprar maquinaria, comprar un terreno para construir una planta, puedo yo comprar el edificio para el negocio. Pueden ser pues adquisiciones o inversiones
relacionadas con el negocio. Pero yo también puedo realizar inversiones personales ajenas al negocio. Yo compro una casa, yo compro un departamento, yo compro una casa de campo, yo compro una casa de playa. Esa es una inversión que no tiene que ver con el negocio, pero es una inversión que yo realicé a título personal. Pues bien, en esa inversión la debo registrar en contabilidad, y además el asiento contable debe permitir la identificación de las inversiones realizadas, relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, y se agrega lo siguiente: el porcentaje e importe de su deducción anual, pero agrega en su caso. O sea, en caso de que la inversión dé lugar a una deducción anual, se debe señalar el porcentaje e importe de su deducción. Evidentemente, todas las inversiones que yo realizo en mi negocio dan lugar a una deducción anual, y por lo tanto, además, el registro contable de esa inversión del negocio debe señalar con toda claridad el porcentaje e importe de su deducción anual, así como la fecha de inicio de su deducción. Pero si yo invertí en una casa de playa que no tiene que ver con mi negocio, esa inversión no voy a tener derecho a ninguna deducción anual. Por lo tanto, no voy a anotar ni porcentaje ni cantidad de la deducción anual de esa inversión personal que no tiene que ver nada con mi negocio. Por eso la fracción cuarta que estamos leyendo dice que los asientos contables deben permitir la identificación de las inversiones realizadas, relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción en su caso. Esto es, yo debo registrar en contabilidad todas las inversiones del negocio y todas las inversiones en mi vida personal, mi casa habitación. Tratándose de las inversiones del negocio, como tienen derecho a una deducción anual, debo además señalar, en su caso, debo señalar el porcentaje y el importe de su deducción anual. Pero tratándose de la inversión en mi casa habitación, que es ajena al negocio, ahí no tengo derecho a ninguna deducción anual. Por lo tanto, ahí no debo señalar ni importe, ni porcentaje, ni importe de deducción anual. ¿Por qué no? Eso claramente se desprende, pues, en donde dice que el asiento contable debe permitir la identificación de las inversiones realizadas, el porcentaje e importe de su deducción en su caso. Cuando proceda la deducción anual, el porcentaje y el importe. Y si no procede, no se hace ese señalamiento cuando la inversión es totalmente personal. Bien, estimados amigos, desde luego, los asientos contables deben permitir la identificación de los depósitos, sean del negocio o sean personales. Depósitos de honorarios de mis clientes y depósitos de préstamos, donativos, venta de casa habitación, etcétera, etcétera. Retiros del negocio, sueldos y salarios, gastos del negocio, pero también donaciones, pago de deudas personales, asistencias a conciertos, idas al casino. Todo debe quedar registrado en contabilidad, porque si todo eso viene manifestado en los estados de cuenta bancarios, la conciliación debe ser integral. No nada más se deben conciliar los depósitos del negocio y los gastos del negocio, porque entonces no cuadran las cuentas. Se tiene que hacer toda la conciliación, parte en la contabilidad del negocio y parte en la contabilidad personal que yo llevo en mi contabilidad, gracias a que en el sistema de contabilidad yo abrí dos cuentas especiales, una de ingresos personales y otra de erogaciones personales. Eso nosotros lo hacemos en nuestra contabilidad, y eso me permite que en cualquier momento yo puedo checar
toda mi situación contable. Yo sé cuánto he erogado hasta el día de hoy porque todo está registrado en mi contabilidad. Con estos antecedentes, cuando yo voy a presentar mi declaración del 2009, fácilmente yo puedo tomar en consideración todas las erogaciones personales y del negocio, todos los ingresos del negocio y personales. Como tomo en consideración todo, evidentemente siempre voy a declarar depósitos superiores a las erogaciones realizadas, ¿verdad? Y nunca estaré en discrepancia. Por eso los contribuyentes, las personas físicas, debemos proporcionarle al contador toda la información de nuestro negocio, de ingresos y erogaciones del negocio, pero también toda nuestra información personal, ingresos y erogaciones personales que no tienen nada que ver con el negocio, que vendimos un terreno, que compramos una casa, que nos sacamos un premio, que donamos, que recibimos una pensión. Todo lo debe saber exactamente el contador público. El contador público debe indicar a los contribuyentes que le deben dar toda la información, no únicamente del negocio, sino también de su vida personal. Debe hacer un listado de todo lo que el contribuyente, la persona física, debe entregarle para que la persona física esté entregando, sepa de lo que debe de entregar. Evidentemente esto va a traer como consecuencia que la contabilidad sea exageradamente pesada y laboriosa para el contador. Hoy en día, si se lleva la contabilidad de una persona física, como lo marca la ley, que hemos leído, como lo marca la ley, ¿verdad? Se debe cobrar más cara la contabilidad de una persona física que la contabilidad de una persona moral. Porque la contabilidad de una persona moral solo es la contabilidad del negocio. Llevar la contabilidad de una persona física incluye llevar la contabilidad de su negocio y su contabilidad personal. Porque en la discrepancia se toman en cuenta todas las erogaciones, tanto del negocio como personales. Entonces se debe de cobrar. ¿Cuánto se debe cobrar? Dependiendo del cúmulo de operaciones que realice la persona física, dependiendo del monto. El cobro de la contabilidad debe ser justo. El contador debe cobrar cantidades verdaderamente importantes por llevar la contabilidad de una persona física. No sé, pueden ser 25,000 pesos mensuales, pueden ser 30,000, pueden ser 40,000 o pueden ser 18,000 pesos, ¿verdad? Y el contribuyente debe pagar esas cantidades que justamente le está cobrando el contador, porque el trabajo de llevar la contabilidad de una persona física es verdaderamente exorbitante. El contador tiene que conocer todas las erogaciones del negocio y personales, y todos los ingresos del negocio y personales. Entonces debe de cobrar lo justo, y además, si el contador cobra lo justo, eso le permitirá al contador llevar la contabilidad de unas cuantas personas físicas. A lo mejor puede llevar la contabilidad de 10 personas físicas, nada más. Si a cada una le cobra, por decir algo en promedio, que se me hace barato, pero si les cobra 30,000 pesos por llevar toda la contabilidad, casas, habitación, préstamos, donativos, pagos de deudas, idas a caídas, todo, ¿verdad? 30,000. Con 10 clientes al mes estaría cobrando 300,000 pesos. El contador cubre a la perfección sus necesidades y tiene todo el tiempo para atender como se merecen los 10 contribuyentes. No que hoy en día el contribuyente no da toda su información, nada más le llevan la contabilidad del negocio. Como cobra poco el contador, tiene que tener 100 clientes. Y con 100 clientes ya saca un ingreso decoroso. 100 clientes a los que les cobre 5,000 ya son 500,000 pesos al mes, ¿verdad? Sí, pero no alcanza el tiempo para llevar correctamente la contabilidad como lo marca la ley. Llevar la contabilidad del negocio y llevar la contabilidad personal. Por eso, inteligentemente, los contadores deben cobrar lo justo y los contribuyentes inteligentemente deben pagar lo justo. Lo que se ahorren del contador por no querer pagarle lo justo, lo van a tener que pagar en la discrepancia. Y ese cobro será verdaderamente exorbitante. Ustedes dirán que no es correcto lo que yo digo. Vamos a ver si tenemos tiempo para ver algunos casos de discrepancia.
Aquí nosotros tenemos un oficio que fue emitido por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo el 25 de abril de 2017 a una persona física, obviamente de Quintana Roo. A esta persona física le determinan una discrepancia por la adquisición de 2 inmuebles, una discrepancia en cantidad de 1.650.000 pesos. Aquí viene reproducida la escritura de compraventa y dicen que este señor compró un inmueble identificado como vivienda, ¿verdad? Y que el precio de la operación fue la cantidad de 900.000 pesos, pagaderos a la firma de la presente escritura mediante cheque número tal de Scotiabank, ¿verdad? Y luego tenemos otra escritura en donde la misma persona física compra otra vivienda en construcción al precio de 750.000 pesos, cantidad que la parte vendedora declara haber recibido al momento de la firma. Aquí ya no dicen si fue con cheque o no fue con cheque. Desde luego, adjunta a este oficio se exhibieron las escrituras del notario. Y además se exhibió copia del cheque con el cual pagó la primera propiedad, ¿verdad? Y después de esto le dicen al contribuyente que el contribuyente dentro del plazo de 20 días hábiles deberá informar por escrito de manera amplia y detallada las razones que tuviere para inconformarse o explique el origen o fuente de la procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones detectadas, pudiendo ofrecer en su caso las pruebas que estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyen ingresos grabados. O sea, le dicen, en 20 días dime de dónde salió el dinero y demuéstrame que son ingresos exentos, ¿verdad? ¿Por qué estuvo en discrepancia? Porque él no registró en contabilidad estas inversiones. No le informó al contador de estas erogaciones, de esta adquisición de bienes. No le entregó la escritura, no le entregó los documentos de forma de pago. Y como no se lo entregó al contador, pues el contador presentó la declaración sin conocer estas erogaciones. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora tiene una discrepancia de 1.650.000 pesos. Eso pasa cuando no se registra en contabilidad todas las erogaciones en lo personal. Aquí tenemos otro oficio de discrepancia girado el 11 de enero de 2018 a una persona física en Acapulco de Juárez, Guerrero. Aquí la discrepancia consistió en que la persona física llevó una cuenta bancaria personal en la que en el año, ahorita les digo el año, aquí están los depósitos, en la que el año de 2012 depositó en esa cuenta bancaria personal 976.640 a lo largo del año. Aquí vienen los depósitos mensuales. Bien, esta persona no le informó a su contador que tenía una cuenta bancaria. No le dio los estados de cuenta. El contador no la registró en contabilidad. No hizo la conciliación de los depósitos y las erogaciones. ¿Qué resultó al final? Una discrepancia por 976.000 pesos. Otro caso. Esto es un oficio del 3 de marzo del 2016. 3 de marzo del 2016, dirigido a una persona física de Xochimilco, Ciudad de México. Aquí la discrepancia se refiere a depósitos en cuenta bancaria y pagos a tarjeta de crédito. Esto es importante porque subimos a nuestro canal de YouTube el día 21 de enero de este año un video que titulamos La facturación de los gastos con tarjeta de crédito. Permitirá que el fisco conozca la discrepancia. Y en ese video nosotros dijimos que para determinar discrepancia a la autoridad no le interesan las disposiciones en efectivo ni los gastos que realizamos con tarjetas de crédito. Para determinar discrepancia lo que a la autoridad le interesa son los pagos de saldos de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y aquí tenemos la confirmación porque en este oficio de discrepancia se establece erogaciones comprobadas, depósitos en cuenta bancaria y pagos a tarjetas de crédito. Esta persona manejó en el año de
2012, dos cuentas bancarias, una en ICSE Banco y otra en BBA Bancomer, y en ese año realizó en una cuenta depósitos por 4,000 y en otra de 379,000. En total hizo depósitos de 373,739 pesos 81 centavos, cuenta bancaria que no le informó a su contador. Y manejó 4 tarjetas de créditos en donde hizo pagos de saldos de tarjeta de crédito de 24,325 pesos, 48,000, en total 117,000 pesos, que tampoco le informó al contador y no se incorporaron estos estados de cuenta a su contabilidad. Tratándose de tarjetas de crédito, vean lo que toma en cuenta la autoridad: pagos a saldos de tarjetas de crédito. No gastos ni disposiciones en efectivo de la tarjeta de crédito, sino pagos de saldos a tarjetas de crédito. ¿Sí está claro? Bueno, pues por haber llevado el contribuyente cuentas bancarias personales que no le informó al contador y haber manejado tarjetas de crédito que tampoco le informó al contador, sin haber incorporado a contabilidad sus estados de cuenta ni hacer las conciliaciones de ingresos y retiros, está en discrepancia fiscal. ¿Sí está claro? Entonces, estimados amigos, si nosotros seguimos llevando la contabilidad de las personas físicas, únicamente registrando ingresos y erogaciones del negocio, ignorando los ingresos y erogaciones personales, las declaraciones anuales de ISR que presentemos siempre estarán en discrepancia. Tenemos que modificar la forma de llevar contabilidad. Los contribuyentes deben proporcionar a su contador toda la información de su vida personal y de su vida empresarial o de negocios, de tal suerte que le entreguen al contador la información de ingresos y egresos, tanto del negocio como de su vida personal, y el contador debe recabar esa información y consignarla en contabilidad para que al final del año pueda presentar la declaración a prueba de discrepancia fiscal. El contador, por este trabajo que es exorbitante, debe incrementar considerablemente sus ingresos, y el contribuyente, por propia conveniencia, debe pagar esos honorarios justos, ¿verdad? Para que el contador tenga toda la calma y la paciencia para llevar correctamente la contabilidad. Si el contribuyente quiere ahorrarse unos centavos y quiere pagarle mal al contador, lo que va a provocar es que el contador se tenga que llenar de clientes para subsistir, y entonces no tendrá el tiempo suficiente para llevar bien su contabilidad, y el día de mañana en una revisión fiscal al contribuyente le va a ir como en feria. ¿Cuánto se ahorró con el contador al año? Pongamos 100,000 pesos fue lo que le dejó de pagar, sí, y al rato tiene un crédito de 5 millones. Vean ustedes cómo lo barato sale caro. Bien, estimados amigos, espero que quede claro que debemos llevar la contabilidad de las personas físicas incorporando las operaciones y las operaciones personales, y de esta manera estarán los contadores públicos en condiciones reales de presentar declaraciones anuales de ISR a prueba de discrepancia. Si así lo hacemos de 2020 en adelante, ningún mexicano incurrirá en discrepancia. Pero además, podemos nosotros, los contadores, los contribuyentes, nosotros podemos regularizar el pasado de los contribuyentes presentando complementarias para sacar de discrepancia a aquellos que equivocadamente presentaron su declaración en discrepancia, con discrepancia incluida, que son la mayoría de contribuyentes. Bien, estimados amigos, espero que este video les resulte. Recuerden que la discrepancia fiscal es defraudación fiscal equiparada y que en ciertos casos tipifica delincuencia organizada a partir de 2020, y que tipificada delincuencia organizada les pueden aplicar la ley de extinción del dominio. No vale la pena arriesgarnos. Y en México la contabilidad se debe llevar como lo dice el Código Fiscal y el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Que no los confundan con que las NIF dicen otras cosas. Ya vimos los artículos del Código Fiscal y del reglamento del Código Fiscal de la Federación que claramente nos dice cómo se debe llevar la contabilidad. Y con lo que nosotros hemos dicho resulta evidente lo equivocado, lo ilegal de lo señalado por el doctor Luis Alfonso Santos Rayas en su artículo Medios electrónicos y discrepancia fiscal de las personas públicas, publicado en la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
doctor Luis Alfonso Santos Rayas, que es asociado de Gosler Member Crow Global, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas AC. Sean felices, estimados amigos. Dios los bendiga. Buenas tardes.